A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una ocasión, un pintor famoso contrató a un carpintero para que le hiciera un gigantesco mueble en la sala y en la biblioteca, y le dio más o menos las siguientes instrucciones. Quiero que el mueble describa una curva desde el piso hasta esta columna y abra un espacio para que cambie de forma con el paso de la luz. Y a esta altura deben ir distintos estantes con formas caprichosas. ¿Me entiende? No le entiendo, señor, le dijo el carpintero. Mejor me dibuja lo que usted quiere. Y el pintor le dibujó un mueble enorme, complicado y seguro muy costoso. Cuando el carpintero dijo que sí lo podía construir, el pintor le preguntó cuánto costaría, y el carpintero le respondió: El mueble no le cuesta nada, con la condición de que usted me firme el dibujo que acaba de hacer. Con eso seré el carpintero más rico de este país. El pintor al que le pedían ese favor era alguien llamado Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiniano de la Santísima Trinidad. Esa era una colección de nombres que ponía en jaque a la más poderosa memoria, y los apellidos eran Ruiz Picasso. Y le pareció que el segundo era más sonoro, y todo el mundo lo conoció como Pablo Picasso. En sus comienzos en París, la vida para Pablo Picasso no fue fácil. En un momento, desesperado por la situación económica, pegó carteles en Montmartre que decían: Cambio pinturas, pinceles, caballetes y algunos cuadros por algo de comida y un boleto en tren a Barcelona. Pero después vino el reconocimiento mundial y Picasso se convirtió en el más importante pintor del siglo XX. Y no hubo un solo pintor ni una sola escuela que pudiera escapar a su poderosa influencia. Picasso estaba desapareciendo un día como hoy, 8 de abril de 1973, pero su huella en la historia del arte será siempre imborrable. Las principales noticias del día. Titulares. México aprueba el asilo político para el ex vicepresidente Jorge Glass. Michelle Calvache, nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Las 15 estaciones del metro de Quito cuentan con servicio gratuito de Wi-Fi. En el segmento de opinión, Mayra Salazar se arrepiente y canta. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, nuevamente Los Marcianos. Ramiro Ruiz, Mayra Salazar, La Purga. Noticias del día. México aprueba el asilo político para el ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno de México ha anunciado oficialmente la decisión de otorgar asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra actualmente bajo protección en la Embajada de México en Quito. Según lo establecido en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, de la cual tanto México como Ecuador son estados parte, el gobierno mexicano ha comunicado formalmente esta decisión a las autoridades ecuatorianas, solicitando que se otorgue el salvoconducto respectivo para permitir la salida segura de Glass Espinel hacia territorio mexicano. Jorge Glass pidió asilo a México y en diciembre ingresó a la embajada tras una orden de detención puesta por la Fiscalía por el caso Reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016. En el comunicado oficial, el gobierno de México también expresó su rechazo al incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas fuera de la Embajada de México en Quito. Este aumento de seguridad fue declarado por las autoridades ecuatorianas como una medida de rechazo e inconformidad por declaraciones previas de autoridades mexicanas. México considera que esta acción constituye un claro hostigamiento a su embajada y una flagrante violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Además, el gobierno de México ha exigido a Ecuador respetar su soberanía, así como garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Ante la persistencia de esta situación, México responsabiliza a Ecuador de cualquier afectación a su sede diplomática, su personal acreditado y cualquier persona bajo la protección del Estado mexicano en ese país.
En consecuencia, el gobierno de México ha instruido a la embajadora Raquel Cerúdez-Mec regresar a México con el fin de salvaguardar su seguridad e integridad. Michelle Calvache es la nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. En medio de una inestabilidad política que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no logra superar desde el 2019, la consejera Michelle Calvache fue designada hoy, 5 de abril de 2024, como vicepresidenta del organismo para el periodo 2023-2025. La moción con la que se designó a Calvache fue planteada por su colega Joana Verde Soto y tuvo el apoyo de los mismos consejeros de mayoría que 2 días antes, el 3 de abril de 2024, removieron en el cargo a la entonces presidenta Nicole Bonifaz y designaron como presidente a Andrés Fantoni. Michelle Calvache asumió la vicepresidencia con su voto y la de los vocales Andrés Fantoni, Joana Verde Soto y Juan Esteban Guarderas. Augusto Verduga, identificado como de la línea correísta, votó en contra de la moción de Verde Soto y Yadira Saltos no asistió a la sesión, pero envió un comunicado de excusa. Nicole Bonifaz no asistió a la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocada por Andrés Fantoni, donde se eligió a la nueva vicepresidenta y calificó a lo ocurrido en el 3 de abril como arbitrario e ilegal, y anunció que desde la próxima semana participará y seguirá actuando en las sesiones del Pleno. Las 15 estaciones del Metro de Quito cuentan con servicio gratuito de Wi-Fi. Como respuesta a las peticiones ciudadanas, el servicio de conexión a una red pública de Wi-Fi está disponible en las 15 estaciones del Metro de Quito. Para acceder por primera vez a esta red se debe completar un breve proceso de registro y se dispondrá de un lapso de conexión en los niveles de taquilla y andenes de todas las estaciones mientras se espera la llegada del tren. Con la implementación de conectividad se avanza con la prestación de servicios complementarios que permiten mejorar la experiencia de viaje en el transporte más moderno de la región. Para conectarse, los ciudadanos deberán encender la opción Wi-Fi de sus dispositivos móviles, buscar la red Wi-Fi pública Metro Quito y seguir los pasos en pantalla para ingresar la información requerida y aceptar las condiciones de uso del servicio. Una vez realizado el registro respectivo, ya no será necesario hacerlo nuevamente para futuras sesiones, simplemente elegir la red e ingresar para conectarse. La implementación del Wi-Fi en el Metro de Quito inició en enero y se trabajó constantemente con la instalación de equipos de conexión satelital y las pruebas técnicas que garanticen la conectividad para beneficio de los más de 136,000 viajes que se realizan a diario en el metro. Dentro de las estaciones es necesario tener las debidas medidas de seguridad para evitar accidentes. Por ejemplo, se recomienda no usar dispositivos móviles mientras se sube o baja gradas y permanecer atentos a cualquier información sobre el buen uso del servicio. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pavel Muñoz, alcalde de Quito, y hizo un análisis sobre el aluvión que se dio en La Gasca. Escuchemos qué es lo que dijo. Doloroso, ¿no? Doloroso porque la pérdida de cualquier persona en Quito, no importa el número, es simplemente la pérdida de una vida humana, ya es un dolor para nosotros, una tragedia para nosotros. Así que esto también sucede en este caso. Milton, lo que viene pasando con estos embates de la naturaleza cada vez más fuertes, hay una reflexión sobre todo lo que hay que hacer en materia de prevención, pero también hay una reflexión sobre todo lo que ha significado para el mundo, para el planeta, cambios ambientales que son desastrosos, ¿no? En algunas situaciones, en algunas poblaciones, y esto es lo que sucedió. Un aluvión, efectivamente, que para ponerlo, si usted quiere, de una forma, tener una proporción, para darnos una idea de sus magnitudes. En el año 2022, Milton, la ciudadanía conoció un tremendo aluvión en la zona de la Comuna de La Gasca. Hoy llovió 55% más que hace 2 años, es decir, tuvimos 55% más de agua acumulada. Gracias a Dios, como usted lo dice, y ventajosamente, el impacto fue un 25% de todo lo que aconteció en el año 2022. Es decir, las proporciones ventajosamente son menores. Pero el nivel de afectación, donde fue la zona cero, claro que deja a 81 familias, digamos así, afectadas.
No digo damnificadas en toda su extensión, porque no todas han perdido sus casas, aunque todos han sido afectados en sus enseres, en seguramente medios de vida, en un taxi que, por ejemplo, termina siendo afectado. Es decir, el impacto para nosotros es significativo. Tengo un documento del mismo municipio que informa sobre los mantenimientos que se han hecho. La quebrada de Rumipamba, la última vez que fue intervenida, digámoslo así, fue el 28 de noviembre del año pasado. No, Aquí dice el documento, dice aquí, no. del municipio. A Pero ver. ese es un documento que veamos la procedencia y de cuándo es. La última vez que fue intervenida la quebrada Ajá. de Rumipamba fue el día martes en la mañana antes de que suceda el La hecho. de Rumipamba. La de Rumipamba, ¿sí? No, la del martes dice que es la quebrada del tejado. A ver, A ver, espéreme, aquí tengo yo. El tejado Huanhuayaicu, el 15 del 03 del 24, el 5 del 03 del 24, mantenimiento. Si no me equivoco, ese es el último mantenimiento a una quebrada, la co- del tejado. conversé con la persona, eso fue hace 15 días en cambio. Mira, Milton, Ya. voy a tratar de ser lo más gráfico para la ciudadanía que no nos Me estoy puede ver. refiriendo al documento del municipio, ¿no? Sí, me Ajá. estoy refiriendo, voy a hacerle una explicación a usted A ver. con un material gráfico. Ujú. La ciudadanía que no me puede ver, voy a tratar de ser lo suficientemente didáctico en la explicación. Las laderas del Pichincha, acá Ujú. estamos del norte, perdón, el sur, acá estamos del norte. Es decir, las laderas del Pichincha en toda su extensión, de sur a norte, tienen tres quebradas de preocupación. Ujú. Esta es la quebrada del Tejado, está sobre la Gasca. Esta es la quebrada de Rumipamba, está sobre las Naciones Unidas prácticamente, y tenemos las dos quebradas que están en la Pulida, Ya. ¿sí? La acumulación de agua en todas las laderas del Pichincha fue 55% más que en el año 2022. Ujú. Es decir, que también el desastre hubiera sido de grandes proporciones si las obras de captación no funcionaban. Esta es la quebrada del Tejado, ¿sí? Y esta es la obra que colapsó en el año Ajá. 2022 y la que volvió a dar problemas. Aquí la última fecha de revisión es hace 15 días, Ya. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, Milton? Que esta, para que tengamos una idea, y acá está Rumipamba, esta represa que se ha llenado. Ujú. La represa de Rumipamba, Milton, tiene capacidad como si fueran 24 piscinas olímpicas. Ya. Esta quebrada de Rumipamba, Ujú. ¿sí? La obra de captación aquí. La de El Tejado tiene capacidad como si fueran 14 piscinas olímpicas. Es decir, esta, porque también la canalización de agua es más grande, es 24 piscinas olímpicas, esta 14 piscinas olímpicas. Vuelve a colapsar la de 14 piscinas olímpicas. Se encontró material, Milton, que es otra parte de la desinformación. Termino de decir, ¿cómo se llama? La Pulida también tiene, las obras de captación empezaron a llenarse por la gran cantidad de agua, esto es obvio. La, lo que no me queda claro es cuándo fue el último mantenimiento de la embajada, de la quebrada de Rumipamba, que tengo este dato del propio municipio, 28 de noviembre. No, voy a chequear esa información, o ahí no está el informe completo, Puede o ser. es una parte, ¿no? Ajá. Pero esta es la información que yo he pedido a la EMAP. Para esto, Milton, le digo una cosa. Yo voy a cumplir un año de funciones Ujú. y el equipo que está en la EMAP es el mismo que dejó la administración anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que es un equipo profesional y porque justamente hay instituciones donde yo, sabiendo su sensibilidad, lejos de hacer un cambio político, que Ujú. estaría en capacidad de hacerlo, lejos de hacer un cambio técnico, que estaría en capacidad de hacerlo, ¿A qué se refiere con cambio político? cambiar, o sea, O poner a sea, alguien de confianza más ya, ok. política en la gerencia, ¿no es cierto? O Cambiar personal, digamos, cambiar cambiar personal, directiva, ya, ok. exactamente, ¿no es cierto? Esos son puestos de libre nombramiento, son puestos de responsabilidad política, son puestos de confianza técnica y política, ¿sí? Yo no he hecho un cambio. ¿Dónde no he hecho cambios? No he hecho cambios, por ejemplo, en bomberos, porque ¿para qué voy a cambiar en bomberos si tenemos una institución que funciona con protocolos, funciona bien, tiene parámetros de actuación? ¿Para qué voy a cambiar la gerenta de, por ejemplo, la empresa de agua potable si estaban haciendo justamente trabajos de mantenimiento de lo que había pasado en el 2022? ¿A Ujú. dónde quiero llegar con este comentario, Milton? Que no siendo incluso un equipo que yo incorporé al municipio, tengo toda la libertad para ser severo con ese equipo, Ujú. ¿sí? Y voy a ser severo con ese equipo. Por eso lo que he pedido es que me den, a ver, deme el informe de todo lo que se ha hecho desde el año 2022 con la administración del alcalde Guarderas y desde el año ya 2023 con mi administración. ¿Qué es lo que hemos tenido, Milton? 50 mantenimientos. Esto es prácticamente un mantenimiento cada 15 días en todas esas tres quebradas. Inversión de 1.2 millones de dólares para ese mantenimiento, ¿sí?
Prevención, 7 sobrevuelos de las quebradas, porque cuando usted está abajo solo ve la obra de captación, pero usted manda drones o manda helicópteros para que vean las zonas altas. Ujú. ¿Sí? Hemos invertido mire, en para tener los 2 años, ¿no es cierto? Estos 2 años, del 22 al 24, sería prácticamente un año del alcalde Guarderas, un año del alcalde Muñoz. En el 2022, el municipio invirtió $191.000 en mantenimiento. Ya en mi administración invertimos $603.000, es decir, 3 veces más que la administración anterior. Jorge Luis Hidalgo, experto en temas eléctricos, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la situación del sector eléctrico en el país. Veamos la nota. Es importante mencionar que Colombia está atravesando una sequía también importante, sus embalses están, hay una reducción de lo que vienen los reportes de cerca del 70%, y obviamente el operador, que es el paralelo al SENACE ecuatoriano, ha sugerido al gobierno colombiano que se revise nuevamente si están en posición de exportar o no. O sea, ellos Pero están en problemas de eléctricos. ¿Cómo se le ocurre pues al gobierno exportar energía? exacto, pero yo creo que aquí hay que analizar con más profundidad el tema. Nosotros se espera que estos meses sean de lluvias y que vayan creciendo las lluvias. Entonces, irónicamente, en algún momento de estos 6 meses vamos a probablemente tener oportunidad de exportar electricidad. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. Mientras Colombia nos vendió en marzo, siendo un mes ya de lluvias, al récord histórico nunca antes visto de 64 centavos el kilovatio hora, esto nunca se ha visto. Resulta que el Ecuador, que es bastante ingenuo, le ha estado vendiendo electricidad a Colombia a 3 centavos cuando le exporta. Claro. Y le vende a 4, a 5 en algunas ocasiones. Es decir, nosotros le exportamos electricidad subsidiada a Colombia. Entonces, a nuestros hermanos colombianos, si es que nosotros tenemos excedentes de electricidad en algún momento de estos 6 meses, obviamente hay que apoyarlos con las mismas condiciones que ellos nos han apoyado, es decir, vendiendo la electricidad a 40, 50, 60 centavos el kilovatio hora. No sé si me explico. ¿El promedio cuál era? ¿20 centavos? No, creo que sobrepasa los 35 centavos. O sea, nunca ha bajado de esa cantidad. Digamos, esto es horario, ¿no es cierto? Hay Claro. momentos más altos, momentos más bajos, pero no hay ninguna justificación de llegar pues a los No hay 64 reciprocidad centavos. desde ningún punto de vista. Tiene que haber reciprocidad de parte del Ecuador, pero es que aquí somos bastante ingenuos, pues Edgar. Aquí nos gusta ser regalones. Pero ahora no estamos en condición de exportar, nos hace falta. Ahora sí, probablemente no estamos en condiciones de exportar. Nosotros, según estos reportes, también hay que considerar los embalses ecuatorianos, y el embalse es como una alerta temprana. El embalse más importante que tiene el Ecuador es el Mazar, y el rango máximo de embalse de agua es de 2.153 metros sobre el nivel del mar, y me parece que está en 2.116 metros sobre el nivel del mar. Y le El venía límite, apoyando, me parece que Coca-Cola Sinclair, pero tuvo problemas hace 2 semanas lo que pasa es exactamente. que Coca-Cola Sinclair es una hidroeléctrica bastante de paso, no guarda, no acumula agua como debería, como acumulan otros embalses. Pero permítame ir acá, que es bastante crítico. Entonces, una alerta temprana para saber cómo estamos es el embalse de Mazar. El embalse de Mazar, la franja mínima del embalse es 2.115 metros sobre el nivel del mar. Estamos en 2.116, 1 metro nada más del embalse mínimo de operación. Está trabajando más o menos al 30%. Le están apagando en las noches para acumular agua. Eso quiere decir que tenemos más consumo de termoelectricidad. Claro. Y si además Colombia tiene capacidades por la transmisión de más o menos 400 megas por hora, eh, Colombia ya está incumpliendo con esos compromisos de posibilidad de entrega de electricidad, porque nos dice, por ejemplo, puedo dar 200, 150 y tal, y hay momentos que ya no nos está dando. Pero hay que agregarle a esto otro componente, porque la ciudadanía tiene que decir, bueno, y digamos, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? Partamos de esto. Em, la comunicación que hace el Ministerio de Energía es una comunicación racional. Dice, oigan,
hemos recibido una infraestructura obsoleta, con falta de mantenimiento, con capacidades ya bastante sobrepasadas de no solo de generación, sino toda la cadena de valor, transmisión, almacenamiento, etcétera, equipos de esto. Y yo le creo, efectivamente recibieron así, pero también recibieron un hueco enorme económico. Solo a Colombia le dimos más de 250 millones de dólares en importación de electricidad en el anterior estiaje. Eso es cash, pagando billete sobre billete. Eso significa que con ese dinero podríamos haber construido una nueva hidroeléctrica de 130 megas, más o menos. Se le pagó a Colombia. Entonces, tiene un hueco y tiene una infraestructura obsoleta. Hasta ahí es bastante racional. Entonces va la ministra, me supongo, donde el ministro de Finanzas y le dice, oye, estoy en una crisis, necesito recursos porque tengo una infraestructura obsoleta, sin mantenimiento, y tengo además un hueco económico, porque me tocó pagarle a Colombia esta cantidad. El ministro de Finanzas, me supongo, que le dice, oiga, estamos en guerra. Como le está diciendo a todo el mundo, ¿no? Exacto, o sea, no tengo ni para pagar No salarios. tengo plata para los GATS, No tengo no ni tengo para pagar nadie. salarios, no tengo para pagar proveedores. Pero el Ministerio de Energía, que sí tiene la capacidad de corregir la tarifa eléctrica en el país, obviamente dice, bueno, no le voy a cargar a la población porque ya le hemos cargado con IVA al 15%, la población también está sufriendo crisis económica, no puedo topar la tarifa eléctrica para el sector residencial, pero les dan subsidios eléctricos a las grandes mineras. ¿Cómo se explica entonces usted esto? ¿Sabe cuánto pagan las grandes mineras? De los 64 centavos que le estamos comprando a Colombia, le revendemos a las grandes mineras a 13 veces menos. Le vendemos a 5 centavos el kilovatio hora. En Impacto Informativo, Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, habló acerca de los casos Purga, Plaga y Metástasis. Veamos la nota. Nosotros miramos estos sucesivos casos que se han ido ventilando en estos últimos meses y semanas como una expresión grave de la crisis que vivimos en el sistema de justicia, pero que lastimosamente no es exclusiva del sistema de justicia, sino que está involucrando a todas las funciones del Estado. Prácticamente no hay quien se libere de esta responsabilidad. Tenemos funcionarios de la función ejecutiva, como el caso de los miembros del SNAI, el exdirector del SNAI. Tenemos a miembros de la policía, incluso a alguien ligado a las Fuerzas Armadas. Tenemos a jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio. Es decir, evidentemente se ha configurado la existencia en el seno de la institucionalidad del Estado de lo que podríamos llamar la narcopolítica, el narcoestado, elementos gravísimos para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Ventajosamente, si hay algo que rescatar de todo esto, es el hecho de que estos elementos se estén poniendo al descubierto. Como Colegio de Abogados, como Federación Nacional de Abogados, usted recordará, Edgar, nosotros hemos venido ya desde hace meses y tal vez más de un año atrás señalando esta grave situación que estábamos viviendo en la justicia. Eso nos llevó a que pidamos incluso la salida de todo el Consejo de la Judicatura. Usted recordará que nosotros les pedimos la renuncia a todos sus miembros y dijimos que el proceso de depuración y de saneamiento de la justicia tiene que empezar por la cabeza, tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional. Lastimosamente a esa altura no tuvimos eco. Y lejos de que el Consejo de la Judicatura, los miembros de la época sean sensibles al llamado nuestro, lo que hicieron es aferrarse a sus cargos y luego mire usted la historia, lo que ocurre es que han tenido que irse unos a la cárcel y otros a la casa. Pero bueno, más vale tarde que nunca y este proceso de depuración que ha empezado ahora, nosotros tenemos que impulsarlo con toda fuerza para llevarlo hasta el final y lograr la recuperación del sistema de justicia en el país. De igual manera que en el caso Purga, en Plaga, hay una serie de funcionarios judiciales, jueces, presos, claro, y es difícil entender cómo estas personas, servidores públicos, en teoría, están en la cárcel ganando sueldo. De ahí que el Consejo de la Judicatura ha señalado el día de hoy
que está tomando las acciones administrativas pertinentes. ¿Acaso el Colegio de Abogados no esperaba otra medida del Consejo? Bueno, nosotros hemos esperado del Consejo, de este Consejo de la Judicatura, esperamos mayor celeridad efectivamente en la adopción de medidas que caminen en el sentido de moralizar la justicia. Nosotros hemos dicho que este Consejo de la Judicatura tiene ahora dos tareas esenciales, porque como usted conoce, Edgar, este es un Consejo de la Judicatura que va a durar hasta el mes de enero del 2025, porque todos ellos son suplentes de los miembros del Consejo que eran titulares. En esas circunstancias, ellos solo van a reemplazarlos hasta que finalice el periodo para el que fue designado el anterior Consejo de la Judicatura. Por ende, nosotros decimos, en el tiempo que les queda, deberían emprender con dos tareas esenciales. La primera, que es la realización del concurso de juezas y jueces para la Corte Nacional de Justicia. Esta es una tarea que no puede esperar, es una tarea impostergable y es necesario entonces que se produzca ese concurso. Se ha aprobado el reglamento y se han iniciado los primeros pasos para que ello ocurra. Nosotros vamos a permanecer vigilantes para que realmente este concurso que se está iniciando se lleve de la mejor manera, no tenga los vicios que tuvo el anterior concurso que nosotros impugnamos, que estaba conducido por Wilman Terán, y efectivamente nos arroje una Corte Nacional de Justicia que ojalá sea el inicio de un proceso renovado de honestidad, de honorabilidad, de fallos en derecho en la Corte Nacional. Paralelamente pensamos que el Consejo de la Judicatura tiene otra tarea, que es el iniciar la evaluación de los jueces, juezas, fiscales, notarios, etcétera. Creemos que esta tarea, que no se ha hecho durante años, que no lo hizo el anterior Consejo de la Judicatura, que a lo mejor nos hubiera evitado algunos de los problemas que hoy estamos viviendo, debe ahora también acometerse con mucha seriedad, con mucha energía. Y ojo, hemos planteado como colegio y como federación que la evaluación ahora no se limite solo a los ámbitos, diríamos, del conocimiento, de los fallos, de la motivación, de cómo estos se han producido. Creemos que la evaluación de jueces, juezas, debe ahora incorporar un elemento esencial en función de estas condiciones, que es el asunto del análisis del patrimonio de cada uno de ellos. Tiene que ser estudiado como parte de la evaluación el patrimonio de sus jueces, a ver si corresponde efectivamente los ingresos que ellos han tenido en este periodo a lo que realmente ganaban, si corresponde su patrimonio a lo que lógicamente sería explicable con los ingresos que razonablemente han podido obtener. Todo esto nos permitirá ir en un camino de saneamiento de la justicia, que sí, lastimosamente está muy desprestigiada, pero que también debemos ser serios en esto y decir, no todos los jueces, no todos los abogados en libre ejercicio, no todos los fiscales son corruptos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Mayra Salazar se arrepiente y canta. La procesada en el caso Metástasis, Mayra Salazar, decidió colaborar con la justicia, aceptando. La Comisión de Graves Delitos procedió a rendir su declaración anticipada ante el juez nacional doctor Felipe Córdoba. La dirigencia judicial contó con la presencia de la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, así como la de los abogados de la más de una docena de procesados que seguían atentamente el curso de las delaciones de la PPL, mismas que escandalizaron al país, al volver a constatar que la penetración narcomafiosa en la justicia ecuatoriana, en el SNAI y otros espacios institucionales había operado desde tiempo atrás, contando para ese efecto con el apoyo político de personajes vinculados con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, como es el caso del prófugo de la justicia Ronnie Aliaga y el detenido en La Roca, Pablo Muentes, los dos ex asambleístas de la República.
La diligencia duró más de 14 horas y contó con 4 testimonios anticipados de los procesados: Marcelo Lazo, amigo de Leandro Norero; Eli Angulo, abogado y operador; Livia Sarabia, fiscal amenazada por la mafia; y Mayra Salazar, operadora y coordinadora del entramado criminal. La declarante Mayra Salazar lloró en el curso de la diligencia, manifestando estar arrepentida. Sostuvo que es urgente se purgue al sistema de justicia, relatando que su vínculo con el crimen organizado se habría dado tras un pedido de una artista mexicana de visitar la cárcel de mujeres. Allí, Mayra Salazar habría conocido a la esposa de Rasquiña, o JR. Ese día cambió mi vida, dijo la procesada. Confesó conocer a Daniel Salcedo desde el año 2013, confirmando además que Ronnie Aliaga tenía una estrecha relación con Javier Jordán, a quien ayudaba en sus procesos judiciales. Para tener solamente una idea de la cantidad de elementos que deberán ser confirmados por la Fiscalía y la Justicia, me permito transcribir fragmentos de la declaración anticipada de Mayra Salazar. Confirmó que el narcomafioso Leandro Norero Tigua tenía una gran amistad con Wilman Terán, a quien lo motejaban como el diablo. Pablo Muentes era el gran operador quien agradecía los favores con cargos judiciales, con el apoyo precisamente de sus aliados, Wilman Terán y Javier Muñoz. Pablo Muentes era traficante de tierras, se apoderó de grandes extensiones, perjudicando a sus verdaderos propietarios con la ayuda de funcionarios y jueces corruptos. Mayra Salazar además mencionó que hay casos de gente inocente que está apresada por acción de Muentes. Este ex legislador social cristiano Muentes manejaba todo desde su casa en la isla Mocolí. Reveló Mayra Salazar que la presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, le solicitó que le presente a Daniel Salcedo, a quien lo consideraba guapo. Eso ocurrió en la casa de Mayra Salazar. Se conocieron, hablaron de negocios y ayudas, y Salcedo le ofreció $150,000 de manera inicial por apoyar sus causas judiciales. Precisó que Fabiola Gallardo le solicitó ayuda para conectarse con alias Fito, ya que ella tenía la causa del traslado de la cárcel de La Roca a la penitenciaría de Guayaquil. Declaró ella, Mayra Salazar, que intervino activamente ayudando a Pablo Muentes en el juicio en contra del Banco del Pacífico, por el que se le condenó a la entidad bancaria al pago de $4 millones en favor del ex asambleísta del PSC. Mayra Salazar sostuvo en su declaración anticipada que Pablo Muentes y el Partido Social Cristiano manejaban al Consejo de la Judicatura con Wilman Terán y Javier Muñoz. Confirmó que Muentes le pagaba un sueldo de $2.500 mensuales para que, pegada a Fabiola Gallardo, haga lo que Muentes le pida. Es incuestionable que los casos Metástasis y Purga pusieron rostros e identidad a la penetración de las narcomafias criminales en la política y en la justicia ecuatoriana, que se encuentran en el centro mismo de un verdadero huracán de sospechas y verdadera indignación popular. Es inviable construir una democracia sana sin contar con instituciones libres de corrupción criminal. En nuestro país,
la inseguridad jurídica se ha transformado en su principal problema a vencer. Si no somos capaces de entender la gravedad y extensión de este cáncer maligno, actuando con soluciones radicales y urgentes que pasen por una reestructuración total de los aparatos judiciales, únicamente seremos espectadores del avance y consolidación de un narcoestado. Estamos a tiempo de evitarlo, ecuatorianos. El gobernante debe dar ejemplo, rompiendo su acuerdo parlamentario en la Asamblea Nacional con socialcristianos y correístas, poniendo a la ética en el primer lugar del interés nacional, apuntando además a una verdadera purga que recorra por toda la institucionalidad del Estado. Editorial. Nuevamente Los Marcianos, editorial de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. El Ecuador ha sido visitado nuevamente por seres del planeta Marte. Los extraterrestres llegaron en impresionantes naves espaciales en forma de gigantescos platillos dotadas de avanzadísimas tecnologías. Los vecinos del cantón San Borondón, especialmente los de la isla Mócoli, que es donde los marcianos aterrizaron en días pasados, pasaron momentos de zozobra al verlos descender en fila por una escotilla, en parte debido a su aspecto físico. Sin embargo, gracias a su inteligencia superior, los extraños visitantes ofrecieron una rueda de prensa en español. En sus declaraciones, los marcianos expresaron su indignación y malestar por haberse enterado de que en nuestro país han sido acusados de mangonear al sistema judicial del país, en particular de la provincia del Guayas. Dijeron que ellos jamás, pero jamás, han interferido en la justicia ecuatoriana, que nunca han usado a los jueces para encubrir delincuentes o perseguir adversarios, que siempre han sido respetuosos de la independencia judicial, que si el país está en una espantosa crisis, ellos no tienen responsabilidad alguna. Luego de lo cual regresaron a su nave y se marcharon al mundo paralelo donde parece que viven. El Partido Social Cristiano, lejos de admitir su grave responsabilidad jurídica y política en el tramado de corrupción que se ha develado y de entrar en un proceso de reflexión y cambio radical, ha optado por hacer el ridículo. Pretenden que el país les crea que lo que sucedía en la casa de uno de sus jerarcas en la isla Mócoli no era de su conocimiento, que el atraco fallido al Banco del Pacífico y el robo descarado de tierras y los vínculos con la mafia del narcotráfico, todo ello es un asunto simplemente privado y del que jamás tuvieron noticia. ¿Tan imbéciles creen que somos los ecuatorianos para decirnos semejante payasada? Recitarán este mismo libreto cuando sean llamados ante los jueces competentes, algo que parece inevitable, que están conociendo precisamente delitos de delincuencia organizada. Las revelaciones que se han hecho y que parecen la punta de un iceberg van confirmando una realidad en que se ha minado por completo al sistema judicial, algo que también ha beneficiado a los carteles. Va quedando en claro la confluencia de fuerzas en el derrocamiento del anterior gobierno. Los narcos hasta llegaron a financiar la campaña por el no de la anterior consulta. Y lo más grave, va quedando en claro el origen intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio cuando era candidato a la presidencia. Es la primera vez que semejante tramado delictivo ha salido a la luz pública en el contexto de una investigación criminal. Ya no se trata de atar cabos en base a hechos más o menos comprobables o de especulaciones de periodistas asalariados. Lo que tenemos hoy son testimonios, declaraciones, fotografías, mensajes, conversaciones debidamente registrados. Todo ello bajo la responsabilidad de una ecuatoriana seria y valiente. Por eso, la campaña de difamación contra la fiscal general Diana Salazar continuará. A las mafias les fastidia que haya gente honesta. Hay que entender que la crisis de seguridad que hoy sufrimos y que se agudizará tiene un origen político. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Mayra Salazar, La Purga, Ramiro Ruiz.
Mayra Salazar es un personaje central en la historia dramática de la corrupción en el Ecuador. Según las conversaciones que publicó la Fiscalía, Mayra Salazar era la encargada de entregar sobornos a jueces de la Corte Provincial de Guayaquil. Pedía ayudas en trueque por el cambio de sentencias, además de influir en las grandes decisiones de los juicios. Se relacionó con líderes de grupos narcodelictivos, apoyó campañas políticas del héroe nacional del delito Rafael Correa, era intermediaria para conseguir scores, conseguía dinero, aunque sea vendiendo su alma, y estaba dispuesta a traficar droga para eso. Y por supuesto quería protegerse mediante rituales de santería. Figura intelectual del santo crimen. El país conoció el nombre de la sensual Mayra en la madrugada del 14 de diciembre de 2023. En ese instante floreció como una de las 31 personas detenidas del caso Metástasis. Mayra Carolina Salazar, comunicadora social, comenzó a trabajar para una agencia de relaciones públicas en Guayaquil, luego para el canal TC Televisión. Sin embargo, cayó al bajo mundo del narcotraficante Leandro Norero. Administró una empresa al delincuente Daniel Salcedo, más Producciones Podmas S.A., según consta en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y Mayra se hizo conocer en TC Televisión. Entró por la puerta ancha de los delitos cuando fue asesora en la Corte Provincial de Justicia. Le llevó otra mujer famosa, Fabiola Gallardo. Sirvió para mandar a sus colegas los fallos y los boletines que favorecían la libertad y la impunidad de los bandidos. Sobre Salazar, la Fiscalía General del Estado indicó que fue operadora en la red del caso Metástasis. Gestionaba beneficios judiciales para criminales como el narcotraficante Leandro Norero y los políticos. Sus conversaciones originaron el caso Purga, que investiga una presunta red de corrupción en organismos de justicia en Guayas. Según la Fiscalía, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pagó con una remodelación en la Corte de Guayas un fallo favorable por un contrato cuestionado por el municipio de Quito. La intermediaria fue Mayra Salazar. Las conversaciones de Mayra Salazar, que está en el expediente del caso Purga, han descubierto la corrupción en un contrato de $30 millones relacionado con el asfaltado de las calles de Quito. Se trata de un proceso que fecha en 2019 que se resolvió en la Corte Provincial de Guayas a través de un presunto pago de favores. La Fiscalía formuló cargos en contra de una funcionaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que le depositó $1.485 a Mayra Salazar, la poderosa de la Corte del Guayas, que está en el centro de la investigación del caso Purga. Para el 16 de noviembre, Andrés Militares le envió a Mayra Salazar fotos de las muestras de colores del porcelanato que podían instalar en el piso. Ella escogió un tono de blanco. ¡Qué bárbaro! El 23 de noviembre, Salazar recibió una transferencia de $1.485 de la cuenta de Ruth Solano, directora jurídica del Cuerpo de Ingenieros, asimismo procesada en el caso Purga. Las obras comenzaron el 25 de noviembre, según las conversaciones que constan en el expediente. El 11 de diciembre de 2023, Mayra Salazar le envió a Andrés Militares fotos del avance de la obra. 3 días después, ella fue detenida dentro de los operativos del caso Metástasis. Los ecuatorianos esperamos que no funcionen más las tretas políticas judiciales con el habeas corpus, medidas cautelares, grilletes, prisión en las mansiones, refugios en las embajadas, viajes sorpresivos a otros países con hermosas playas y otros inventos indignos. La justicia es ciega y no contempla la belleza femenina, ni la codicia, y la burla de la ética, la moral o la bofetada a la justicia ecuatoriana. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. El primer humano en recibir un trasplante de riñón de un cerdo es dado de alta. Rick Slayam, de 62 años, ha recibido el alta hospitalaria tras recibir un riñón de un cerdo modificado genéticamente. El trasplante se considera una intervención quirúrgica de gran éxito. El órgano del animal funciona exactamente como esperaban los médicos y realiza las funciones normales de un riñón, que según el doctor debería funcionar durante al menos 2 años. El experimento marca el último avance en xenotrasplantes, término que se da al trasplante de órganos entre distintas especies. Durante décadas la técnica no ha funcionado, pero los intentos más recientes están aumentando las esperanzas de solucionar la escasez de órganos donados.
Antony Blinken dice que Ucrania será miembro de la OTAN. Ucrania será miembro de la OTAN, así lo declaraba Antony Blinken junto a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba en Bruselas, en el marco de la cumbre de la OTAN. La Alianza Atlántica ha prometido a Ucrania más sistemas de defensa aérea, aunque Jens Stoltenberg reiteró que la OTAN no está directamente involucrada en la guerra. NATO combat troops inside Ukraine. There have been no requests for that, but the Ukrainians are asking for equipment, for ammunition, for weapons, and we are providing that to Ukraine. That doesn't make NATO allies party to the conflict, but we support Ukraine in upholding the right for self-defense. Mientras en Kharkov siguen cayendo misiles y drones tras los bombardeos que dejaron en la noche del jueves 4 muertos, 3 de ellos rescatistas, pues Rusia emplea cada vez más la táctica de ensañamiento con médicos y servicios de rescate. Por su lado, Moscú informó de ataques ucranianos en la ciudad rusa de Kursk y en la parte ocupada de la región de Jersón, donde perdieron la vida 4 civiles. Israel abrirá 2 corredores de ayuda humanitaria en Gaza tras la advertencia de Estados Unidos. Israel abrirá 2 corredores humanitarios en Gaza tras la advertencia de Estados Unidos. La llamada del presidente Biden al primer ministro Netanyahu ha encauzado el compromiso de Israel de abrir el puerto de Asdod y el paso fronterizo de Ered para la entrega de ayuda humanitaria. La Casa Blanca amenazó con cambiar su política hacia el Estado judío si este no garantizaba la seguridad de los trabajadores humanitarios. Are unacceptable. He made clear the need for Israel to announce and to implement a series of specific, concrete, and measurable steps to address civilian harm, humanitarian suffering, and the safety of aid workers. He made clear that U.S. policy with respect to Gaza will be determined by our assessment of Israel's immediate action on these steps. Mientras en Polonia cientos de personas se reunieron en Przemyśl para rendir homenaje a Damien Sobol, voluntario que perdió la vida el lunes en Gaza durante el bombardeo israelí contra un convoy humanitario, las autoridades polacas exigen a Israel compensaciones y una investigación transparente que el ejército israelí dice tener en curso, asegurando que hará públicas sus conclusiones pronto. De momento se cree que las fuerzas israelíes realizaron el ataque por error tras un fallo de identificación de los vehículos humanitarios durante la noche. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos. Resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley,
Comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.